Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de métodos numéricos. Esta es nuestra clase número 4 y hoy vamos a estar platicando acerca de cómo calcular una serie de Taylor. La clase anterior podríamos resumirla como sigue. Una serie de Taylor es una suma esencialmente en donde estamos añadiendo al primer término la contribución de x menos a, la contribución de x menos a al cuadrado, de x menos a al cubo y así sucesivamente. Cada uno de estos términos, los coeficientes, se calculan con esta fórmula que está íntimamente relacionada con la derivada de la función en cuestión. Debemos de tener en mente que para calcular una serie de Taylor debemos contar con dos cosas. Debemos contar con la función que la función con la que estamos trabajando, y debemos contar también con un punto. Ese punto es el punto de interés sobre el cual estamos efectuando nuestro estudio. Por ejemplo, vamos a considerar la función exponencial y vamos a considerar su expansión en serie de Taylor alrededor del origen. Aquí tenemos una tabla que nos va a ayudar con nuestra tarea. Aquí en la columna de las n vamos a añadir 0, 1, 2, 3 y podríamos seguir agregando más términos. En esta columna que yo he señalado aquí como f y esta n aquí que está encerrada entre paréntesis quiere decir la función f derivada n veces. El único caso especial es cuando n es 0. En ese caso la derivada es 0, es decir, vamos a colocar exactamente la función sin derivar. En este caso vamos a colocar la función derivada una vez. Pero debemos recordar que nuestra función es e elevada a la x. Por lo tanto, f es e elevada a la x. La derivada de esta función es ella misma, e elevada a la x. Y así sucesivamente todas las funciones poseen una derivada igual a e a la x. Esa es una de las cosas distintivas de la función exponencial, que su derivada es ella misma. Ahora aquí en esta otra columna vamos a calcular el coeficiente Cn. En este caso vamos a calcular C0, que es 1 entre 0 factorial por f evaluada en nuestro punto de interés. En este caso el punto de interés es a igual a 0. Nosotros sabemos que 0 factorial por definición es 1. Entonces ya ni siquiera lo voy a escribir. Simplemente voy a irme hacia la f evaluada en 0. Tenemos e elevado a la 0 y por lo tanto esto es igual a 1, dado que toda cantidad elevada a la 0 es 1. El siguiente coeficiente es C1 y de acuerdo a esta fórmula va a ser 1 entre 1 factorial por la primera derivada evaluada en 0. Nosotros sabemos que la primera derivada es e a la x. Por lo tanto, vamos a escribir e elevado a la 0 y esto es igual a 1. El siguiente coeficiente, el C2, es 1 entre 2 factorial por la segunda derivada evaluada en 0. Nosotros sabemos que la segunda derivada es e a la x y por lo tanto vamos a escribir 1 entre 2 factorial f
b' evaluada en 0 va a valer 1. Y finalmente el tercero de los coeficientes va a ser C3 igual a 1 entre 3 factorial multiplicado por la tercera derivada evaluada en 0. Y esto es 1 entre 3 factorial. Este caso es extremadamente fácil debido a que nuestra función tiene la propiedad importante que su derivada es ella misma. Entonces esta columna se está manteniendo siempre con el valor e a la x. Sin embargo, esto no va a ocurrir en otras situaciones. Pensemos en, por ejemplo, la función coseno. Vamos a estar teniendo que la función f va a ser coseno, su derivada va a ser la función menos seno. Aquí ya hemos calculado los coeficientes C0, C1, C2 y C3 y tenemos todos los elementos para poder afirmar que hemos concluido con nuestra labor de calcular la serie de Taylor de la función f de x. Sin embargo, todavía debemos escribir esta fórmula y sustituir todos los coeficientes. Me refiero a que aquí, en lugar de C0, vamos a escribir 1 más el coeficiente C1 tenía un valor de 1, x menos a, más C2, el cual tenía un valor de 1 entre 2 factorial multiplicado por x menos a elevado al cuadrado, más 1 entre c más 1 entre 3 factorial, lo cual corresponde al valor C3, x menos a elevado al cubo, y esta serie de Taylor es infinita, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Aquí vamos a simplificar. Esto se simplifica escribiendo 1. Este 1 que aparece aquí multiplicando a x menos a ya no lo voy a escribir. Aquí además voy a tener la consideración adicional que a tiene un valor de 0. Por lo tanto, x menos a vale x. Lo siguiente es 1 entre 2 factorial x menos a, pero recordemos, a vale 0. Aquí tenemos x cuadrada más 1 entre 3 factorial x cúbica. Y ya nosotros viendo esta secuencia podríamos afirmar que el siguiente término es 1 entre 4 factorial x cuarta y así sucesivamente. Esto es una serie infinita y pues nunca vamos a terminar de escribirlo. Un nuevo ejemplo es el de la función coseno. En este caso nuestra función f de x es la función coseno y nuevamente estamos interesados en analizar dicha función en la cercanía del origen. Aquí vamos llenando nuestra tabla escribiendo 0, 1, 2 y 3. Aquí vamos a escribir la función f de x igual a coseno. Vamos a escribir la primera derivada. La derivada del coseno es menos seno. Aquí vamos a escribir la segunda derivada. La derivada del seno es el coseno, con signo negativo. Y aquí vamos a escribir la tercera derivada. Y de nuevo la derivada del coseno es menos seno, que con este signo negativo que está aquí se va a transformar en positivo. Una vez que ya tenemos la función y su derivada primera, segunda y tercera, estamos listos para calcular cada uno de los coeficientes. Estos coeficientes, nuevamente, no hay que perder de vista que los podemos calcular con esa fórmula. Por lo tanto, el coeficiente 0 es simplemente 1 entre 0 factorial
multiplicado por la función evaluada en A. Pero recordemos, A tiene un valor de 0. Es decir, vamos a escribir coseno de 0. Nosotros sabemos que coseno de 0 tiene un valor de 1. Y por lo tanto, el primero de los coeficientes de la serie de Taylor ya está calculado, vale 1. El siguiente coeficiente es el C1. Lo calculamos de acuerdo a la fórmula con 1 entre 1 factorial multiplicado por esta derivada evaluada en 0. Escribimos menos seno de 0. El seno de 0 tiene un valor de 0, por lo tanto el coeficiente vale 0. Y ya hemos calculado el coeficiente C1. A continuación viene el coeficiente C2 y esto es 1 entre 2 factorial multiplicado por el menos coseno de 0. Y esto es menos 1 entre 2 factorial. Porque coseno de 0 vale 1 y debido a este signo negativo, pues ya tenemos este signo negativo por acá. Y finalmente el coeficiente C3, que es calculado como 1 entre 3 factorial por el seno de 0. Y esto es igual a 0. Y entonces ya contamos con los primeros coeficientes de la serie de Taylor y lo único que nos hace falta es tomar todos estos coeficientes que ya hemos calculado y sustituirlos en la función. Vamos a hacerlo. Tenemos nuestra función. En primer lugar, debemos considerar que estamos en A igual a 0. Por lo tanto, tenemos C0 más C1x más C2x cuadrada más C3x cúbica. Y aquí van términos de orden superior. Y vamos a ir sustituyendo los coeficientes. El coeficiente C0 tenía un valor de 1. El coeficiente C1 tiene un valor de 0. Por lo tanto se anula. El coeficiente C2 tiene un valor de menos 1 entre 2 factorial. Entonces aquí corrijo, aquí escribo menos 1 entre 2 factorial multiplicado por x cuadrada. El tercero de los coeficientes vale 0 también. Y entonces aquí tenemos que los primeros términos de la serie de Taylor de la función coseno son estos. Más términos adicionales. Y hasta aquí llega nuestra clase de este día. Y a ustedes les va a quedar de tarea calcular el desarrollo en serie de Taylor de la función seno. Vamos a tomar la función f de x igual a seno de x y vamos a calcular esa serie de Taylor en la cercanía de el origen. Se las voy a poner fácil. A igual a 0. Entonces les queda esta actividad para que ustedes la puedan realizar. Nos vemos pronto con un nuevo video.